Bienvenidos al curso Project Manager, orientado a la certificación PMP. En esta oportunidad vamos a estudiar la primera parte de gestión del alcance del proyecto. Este proceso de gestión del alcance del proyecto tiene como objetivo definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Tenemos 6 procesos relacionados a la gestión del alcance del proyecto. Planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT, validar el alcance y controlar el alcance. Antes de ver en detalle cada uno de esos procesos, hagamos una visión general. Planificar la gestión del alcance está relacionado a definir cómo voy a trabajar, definir, validar y controlar el alcance. ¿Cómo vamos a hacer para crear la EDT? Me enfoco en definir cómo voy a hacer para lograr el alcance del proyecto. Recopilar requisitos. Se refiere a buscar la información relacionada a lo que el proyecto debe cumplir. Por ejemplo, el edificio tiene que ser de color azul, tiene que tener estacionamiento, aire acondicionado, requiere capacidad para 50 personas. Ese es el proceso más importante de toda la gestión del proyecto. Si yo fallo recopilando requisitos, definitivamente ya fallé en el proyecto. Definir el alcance. Una vez conocidos los requisitos, describir de manera narrativa a través de una documentación a qué se refiere el alcance del proyecto. Por ejemplo, el proyecto consiste en un edificio de 8 pisos de color azul, con aire acondicionado, etc. Es decir, con palabras, explicar de qué se trata el alcance del proyecto. Crear la EDT. Este proceso muestra lo mismo que el proceso anterior, que es definir el alcance. La diferencia es que la EDT lo muestra de una manera gráfica. Usa lo que se llama un esquema de árbol y de manera gráfica puedes ver lo que va a entregar el proyecto. Validar el alcance. Se refiere a que cada vez que terminas una parte del proyecto tienen que validártelo. Tiene que venir el supervisor, el cliente o alguien de tu propia organización y por escrito decirte si está bien esta parte. Controlar el alcance. Es diferente a validar. Controlar el alcance se refiere a que tu proyecto no le falte nada y que no le sobre nada, que se está haciendo justamente lo que se había planificado. Si hay algún cambio, que se vaya al control de cambio para ver si es aceptado o no. Estos son los procesos de gestión del alcance. También recordemos que el principal problema de los proyectos es la comunicación. Entonces, este proceso de gestión del alcance sirve para comunicar correctamente cuál es el alcance del proyecto. Por ejemplo, la EDT permite de manera gráfica poder comunicar cuál es el alcance del proyecto. Vamos a ver el proceso número 1, planificar la gestión del alcance. Se refiere a documentar, definir, validar y controlar el alcance. Documentar quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, la definición, validación y control del alcance del proyecto. El principal beneficio de planificar la gestión del alcance es que provee una dirección acerca de cómo será manejado el alcance a través de todo el proyecto. Entradas para planificar la gestión del alcance. El acta de constitución, el plan para la edición del proyecto, factores ambientales de la empresa y los activos en los procesos de la organización. Herramientas y técnicas que vamos a ver con más detalle. Juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. Juicio de expertos. Se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimiento, como preguntar a una persona, una organización que conozca del tema. Análisis de datos. Analizar documentos y datos para ir descubriendo posibles soluciones. Además, para planificar la gestión, el análisis de alternativas permite mostrar diferentes formas de solucionar un mismo problema. Los proyectos se hacen para solucionar problemas. Analizando las alternativas podemos ver diferentes formas de solucionar los problemas. Reuniones. Los proyectos necesariamente tienen que tener reuniones, pero estas reuniones tienen que ser efectivas. Se pueden coordinar reuniones para planificar la gestión del alcance del proyecto. Puede asistir el gerente del proyecto, el patrocinador, miembros del equipo, las personas que sean necesarias, pero siempre las reuniones tienen que ser efectivas. Salidas para planificar la gestión del alcance. Las salidas son el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de requisitos. El plan de gestión del alcance nos dice cómo se va a preparar el enunciado, el alcance del proyecto, cómo se va a crear la EDT. Vamos a definir cómo se va a aprobar y mantener la línea base del alcance y cómo se va a obtener la aprobación formal de los entregables terminados, es decir, cómo se van a validar los entregables.
El plan de gestión de requisitos registra cómo los requisitos van a ser gestionados. Te dice el método para identificar y priorizar requisitos, las métricas que se usarán, es decir, la forma como se va a medir, y el fundamento de su uso. Y se definen los atributos que van a ser incluidos en la matriz de trazabilidad de requisitos que vamos a ver más adelante. Bueno, hasta el momento hemos planificado la gestión del alcance, hemos decidido cómo lo vamos a gestionar. Ahora comenzaremos con el siguiente proceso, que es recopilar requisitos. Un requisito es la condición o capacidad que se debe satisfacer o que se debe poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u otro documento formalmente impuesto. También se le conoce como requerimiento. Al recopilar requisitos tenemos que tener en cuenta que los requisitos se recopilan de todos los involucrados, no solamente del patrocinador. Se identifican los requisitos para definir el alcance del proyecto. Si tú no conoces cuáles son los requisitos que tu proyecto tiene que cumplir, es imposible definir el alcance. Identificar los requisitos es el proceso más importante. El éxito de un proyecto depende de entender los requisitos. Entradas para recopilar requisitos: el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas: juicio de experto, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, diagrama de contexto y los prototipos. Respecto al juicio de expertos, se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimiento. Por ejemplo, estoy recopilando requisitos, puedo llamar a un experto para que me ayude con los requisitos del proyecto. En la recopilación de datos se pueden usar técnicas de tormenta de ideas, entrevistas, grupos focales, cuestionarios, encuestas, estudios comparativos. La tormenta de ideas es una técnica de creatividad en la que se reciben todos los comentarios y todas las sugerencias sin ningún cuestionamiento o restricción. En una tormenta de ideas, todas las ideas son bienvenidas. En la entrevista se habla directamente con los interesados, se hacen preguntas y se registran las respuestas. Las entrevistas generalmente son 1 a 1. Grupos focales o focus group: el moderador y el grupo en una discusión más informal que una entrevista. Permite a los expertos entender expectativas acerca de un producto. El problema es que los líderes podrían imponer su opinión. En un focus group uno escucha a las demás personas y cuando una persona, que es el líder de opinión, da un mensaje, las demás personas podrían ser influenciadas por ese mensaje. Entonces, en esta técnica se juntan las personas, se presenta algún tema y las personas mandando opiniones con un moderador. Muchas veces el moderador es un psicólogo. Cuestionarios y encuestas: cuando tienes millones de personas a las que tienes que recabar información, no puedes hacer una entrevista. Entonces haces cuestionarios y encuestas con preguntas diseñadas para acumular información a un amplio número de entrevistados. También están los estudios comparativos. Es el método de comparar las prácticas o procesos de organización para identificar buenas prácticas y generar ideas de mejora. Consiste en comparar las prácticas que tienes en tu proyecto con las prácticas que usa el mejor. De esa manera encontrarás un nuevo requisito a tu proyecto. La siguiente herramienta: análisis de datos. Analizando los documentos y datos del proyecto se va a poder ir descubriendo nuevos requisitos que se deben satisfacer en buscar todos los documentos, incluyendo las letras pequeñitas. Luego, las siguientes herramientas es la toma de decisión, el PMBOK. Menciona 3 formas para la toma de decisiones, que es la votación, toma de decisiones autocrática y análisis de decisión con múltiple criterio. La votación puede ser por unanimidad, por mayoría o por pluralidad. La toma de acción autocrática es cuando una persona toma la decisión a nombre del grupo. Recuerda que en un proyecto no necesariamente es malo que haya una decisión autocrática. El gerente del proyecto, en ciertas circunstancias, está bien que tome las decisiones de manera autocrática, escuchando a todas las demás partes, pero el gerente del proyecto es el que toma la decisión. Bien gestionada, una decisión autocrática puede ser una muy buena forma de tomar decisiones. También existen los análisis de decisiones con múltiples criterios. Se puede tomar, por ejemplo, los criterios de riesgo, de incertidumbre, valoración u otros criterios. Acá vemos un ejemplo de un análisis de decisión con múltiples criterios.
Hay que tomar una decisión. Se ponen diferentes criterios y colores para ver si cumple o no cumple. La representación de datos en el PMBOK menciona diagrama de afinidad, que permite clasificar las ideas por grupos afines o similares, y el mapeo mental, que consolida gráficamente las ideas en un esquema para generar nuevas ideas. En cuanto a las habilidades interpersonales y de equipo para recopilar requisitos, el PMBOK menciona que las más importantes están la técnica del grupo nominal, la observación o conversación y la facilitación. En la técnica del grupo nominal tenemos que asimilar a la tormenta de ideas, pero al terminar la tormenta de ideas se vota para quedarnos con las mejores ideas. Es un proceso de votación para priorizar. La observación-conversación es una forma de recopilar requisitos viendo a las personas, conversando con ellas acerca de cómo realizan su trabajo. Esta observación es sumamente útil para procesos en los que hay dificultad para que la gente que usa el producto exprese sus requisitos. Si no te quieren dar los requisitos, tú como gerente del proyecto puedes usar la observación y conversación para obtener esta información. La facilitación. Se pueden realizar talleres para el final para definir requisitos interfuncionales. Las sesiones facilitadas desarrollan confianza, fomentan las relaciones y mejoran la comunicación de los participantes, lo que ayuda a lograr el consenso. Respecto al diagrama de contexto, tenemos que esta es una herramienta para recopilar requisitos que describe visualmente el alcance del producto, mostrando el sistema de negocio y cómo las personas interactúan con él. Muestra las entradas, los actores y las salidas. Los prototipos es una excelente herramienta para recopilar requisitos. Son tangibles y permiten experimentar y no solo discutir acerca de representaciones abstractas. Es un modelo del producto esperado, una forma rápida de obtener retroalimentación. Sirve para mitigar riesgos. Por ejemplo, me mandan a construir 1000 cocinas. Si yo no he estudiado el Project Manager, construyo las 1000 cocinas y se las doy al cliente. Y el cliente me dice, no me sirve. Esta hornilla es muy grande, por ejemplo. Entonces, como gerente de proyecto que he estudiado Project Manager, seguramente debo usar esta herramienta. Construyo una cocina y se la entrego al cliente. Y le digo, ¿qué te parece? Y el cliente dice, no, mira, esta hornilla no me sirve porque es muy chica o es muy grande. Excelente. Hemos recopilado un requisito y ya tenemos que modificar una cocina, no 1000 cocinas. Entonces, estos prototipos sirven para algunos proyectos masivos o incluso los constructores también usan prototipos, que es la maqueta, de tal forma que el cliente critica la maqueta, hace los cambios sobre la maqueta, pero no cuando ya el edificio está terminado. Salidas, recopilar requisitos, documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Estos dos son la salida. Los requisitos tienen que ser específicos, trazables, consistentes y aceptados. Específico significa que un proyecto que es específico tiene que estar terminado, por ejemplo, el 31 de diciembre. Trazable, ¿por qué? El por qué se debe terminar el 31 de diciembre. Consistente, no puede ser que me digas, tiene que estar terminado el 31 de diciembre y tiene que ser de alta calidad y no puedes gastar mucho dinero. No, estos requisitos tienen que ser consistentes. Y finalmente los requisitos tienen que ser aceptados. La matriz de trazabilidad de requisitos relacionados los requisitos con sus orígenes y ayuda a monitorearlo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Asegura que lo registrado en los requisitos sea entregado al final del proyecto. Acá tenemos un ejemplo de una matriz de trazabilidad de requisitos. Tenemos el requisito, el motivo solicitado, por quién. En la matriz se pueden colocar más columnas, más información, lo que uno desea acerca del requisito. Bueno, ya hemos visto los primeros dos procesos, que es planificar la gestión del alcance y recopilar los requisitos. En el siguiente video vamos a ver cómo definir el alcance. Gracias.